bajo al viejo Calderón. Finalmente, las formas de pago que el Atlético le presentó al Stuttgart tumbaron el fichaje de Milot, del francés del Stuttgart, y el Atlético acude de nuevo al mercado en busca de una alternativa, de un jugador ofensivo que le permita mejorar la plantilla de aquí al final de mercado. Esa es la información que todos los medios publican hoy, el interés del Atlético de Madrid por diferentes jugadores que pueden ser alternativas. Parece que Raspadori es el más asequible, hay otros nombres que ya se vienen hablando como Matías Fernández Pardo, está el viejo anhelo de todos, Lukman, que después de pedirle formalmente la solicitud de traspaso al Atalanta y de que el Atalanta sigue sin llegar a un acuerdo con el Inter, y la situación de rebeldía del jugador nigeriano que está haciendo que la situación entre el Atalanta y Lukman esté muy tensa, podría acabar en el Atlético de Madrid como una solución para que el jugador se fuera a un equipo, porque el Atalanta y él ya llegaron a un acuerdo el año pasado para que no se fuera a un equipo de la Liga Italiana si es que no pagaban 50 millones de euros. Así que veremos a ver. Luego hay otros nombres, está que Cubo, pero ocupa plaza extracomunitario. Yo la verdad no lo veo y evidentemente siempre nunca hay que descartar que haya un tapado por ahí que el Atlético de Madrid pueda estar trabajando en él. Así que esa es la noticia del día. Vamos a repasar todas esas informaciones y además mañana miércoles a las 8 de la tarde jugamos un partido contra el Rayo Vallecano, otro amistoso, el Cerro de la Espino, a las 8 de la tarde y a puerta cerrada. Y Simeone en el entrenamiento de hoy ha hecho probaturas de lo que puede ser el 11 de mañana, probando con un 4-1-4-1, donde en ese 11 ya estarían bastantes de los fichajes, ¿vale? Así que luego repasamos también la probatura de el Cholo Simeone, donde las bajas del entrenamiento han sido 2, Jiménez, ¿vale? Que sigue con esa lesión después del Mundial de Clubes, y Pablo Barrios con esa dolencia muscular, que aunque va a llegar al primer partido del Español, pues evidentemente le tiene fuera de la dinámica del equipo. Y luego algunas otras informaciones, ¿no? La fiesta de fichajes que va a hacer Atleti el día 21, el tema de una información sobre el Tottenham y Gallagher, veremos a ver, y alguna cosita más. Así que dale like y suscribiros a los canales de Peto y Punto, tanto en YouTube como en la plataforma morada. Y video patrocinado por Tus Personalizados, la tienda del Campo Alcorcón, que convierte tus diseños y tus deseos en realidad. Café Bar Hermanos Velasco, la calle San Venancio, las mejores cañas, las mejores raciones y consultoría fiscal Antres. Si tienes una empresa o eres autónomo y tienes que presentar tu impuesto de IVA o sociedades, apóyate en los verdaderos profesionales. Manda un WhatsApp al +34 614 141580 y te ayudan en todo lo que necesites. Venga, vamos ya con un poco la actualidad del equipo hoy, ¿no? Se entrenaba el equipo de Diego Pablo Simeone y, bueno, ya de cara a ese partido de mañana que se va a jugar a puerta cerrada contra el Rayo Vallecano en Majadahonda, y Simeone ensayó movimientos defensivos en una parte y puso ya a Janko de titular, formó en esa zaga titular en detrimento de Clement Lenglet y situaron a Cardoso por delante de los defensas. Digamos que una parte de entrenamiento Simeone estuvo trabajando con los jugadores de corte defensivo y otro tramo del entrenamiento Simeone estuvo trabajando con los jugadores de perfil ofensivo. En este sentido, parece que a Janko ya le quiere ir dando bastantes galones, ¿no? Ya digo, los lesionados Jiménez y Barrios, el susto lo protagonizó Sorloth, ¿vale? Que se tuvo que retirar del terreno de juego por un golpe, ¿vale? Se fue por precaución y en principio no es nada importante, ¿vale? Como digo, esos grupos en el entrenamiento, y en ese primer grupo de perfil defensivo cabe destacar la línea defensiva que planteó Simeone para el partido de mañana, con Oblak en portería, Llorente, Lenormand, Janko y Ruggeri, ¿vale? Y por delante de ellos Cardoso. Parece que ya enfocando esa defensa a lo que puede ser el debut liguero ante el Español, ¿vale? Y bueno, yo creo que hace bien Simeone ya hay pocos partidos, mañana Rayo, después del partido de Newcastle, y la verdad que luego vendrá el debut liguero, así que yo creo que es un punto clave que ya evidentemente esos movimientos defensivos, toda esa coordinación entre los futbolistas se vaya generando, ¿vale? Así que probó Simeone con esa zaga dándole galones ya a Janko. Lo mismo hizo con los jugadores de perfil ofensivo, y claro, con la baja de Pablo Barrios, Simeone tiene que reforzar el centro del campo e intentar pues que no perder creatividad, ¿no? En una zona donde tiene varios jugadores, ¿no? Y hoy ha probado ese triángulo de Almada, Baena y Julián, ese triángulo de Simeone que yo ya que tanto vengo reclamando, ¿no?
que siempre he dicho que los mejores jugadores hay que buscarle encaje en el 11, y creo que esa sociedad de Almada y Baena con Julián, creo que es una de las grandes esperanzas de la afición este año, ¿no? Así que en ese grupo de jugadores ofensivos ensayó una y otra vez el Cholo esa salida del balón ante presión asfixiante del rival, ¿vale? Ahí metió a Almada de interior zurdo, puso a Baena por detrás de Julián, dándole un poco metiendo por detrás de Julián jugadores que puedan suministrar buenos pases, ¿no? Insistió en que hay que tener el balón, hizo ejercicios tácticos, ¿no? A fin de tener esa salida de pelota, esa salida limpia de balón que el Atlético de Madrid necesita. Y para ello, en esas pruebas de Simeone también de cara a ese partido de mañana contra el Rayo y de cara sobre todo a ese estreno liguero contra el Español, colocó a Almada interior izquierdo, a Baena por detrás de Julián, ¿no? Y Juliano en la banda derecha. También colocó a Conor Gallagher en ese 4-1-4-1 también junto con Baena por detrás de Julián Álvarez, ¿no? Y yo creo que, insisto, que ese triángulo Baena, Almada, Julián es el triángulo de materia gris, ¿no? De creación del Atlético de Madrid de cara a crear en la zona de tres cuartos generación de fútbol y asistencia de gol para que Julián pueda beneficiarse de todo eso, ¿no? Jugando por dentro Baena y Gallagher y también Almada también metiéndose para dar esas facilidades, ¿no? Por tanto, complementó lo que os he comentado antes, ¿no? Con esa zona de Gallagher, Juliano, Baena y Almada y por delante Julián Álvarez, ¿vale? Así que es un poco el 11 que está probando Simeone y que, bueno, si lo vemos un poco en el diagrama del equipo, es el siguiente, ¿no? Es ese 4-1-4-1, ya lo hemos visto en bastante... El sistema sí que es verdad que lo puede ir variando el Atleti a lo largo del partido, es decir, no, ya sabéis que a Simeone le gusta cambiar muchísimo de sistema a lo largo de un partido, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy los futbolistas se ubicaron de esta forma que os pongo aquí, ¿no? Lo estáis viendo, Black en portería, Janko central izquierdo, Normal central derecho, Ruggeri y Llorente las bandas, Cardoso por delante de los defensas, ¿no? Iniciando la jugada, y por delante 4 jugadores que dan cosas bastante distintas, ¿no? Almada interior izquierdo, Baena, Gallagher también por dentro junto con Baena y Juliano en banda derecha, ¿no? Y Julián únicamente arriba para que suministrarle todos estos balones. A mí es un 11 que me gusta, ¿eh? Yo creo que Baena y Almada tienen que ser titulares, lo veo bastante claro, y a partir de ahí hay que buscar el encaje, ¿no? Y este sistema es una de las posibilidades. A mí creo que, insisto, es que creo que el año pasado carecimos de zona de creación en tres cuartos, de inteligencia de pase y de generación de fútbol, ¿no? Y creo que Almada y Baena es el salto cualitativo que el Atlético de Madrid tiene este año en esas sociedades prometedoras con Julián Álvarez. Así que ahí está el 11 que mañana parece que puede poner Simeone en liza en el Cerro de Espino contra el Rayo Vallecano, en un partido que se va a jugar a puerta cerrada. No lo vamos a poder ver, así que nos contarán un poco las probaturas de Simeone. Probablemente yo creo que probará 2 onces, uno en la primera parte y otro en la segunda parte, e intentará seguir generando esos lazos, esas asociaciones, esa coordinación táctica entre los futbolistas, ¿no? El que parece que sí que va a llegar al debut liguero es Pablo Barrios, ¿no? Es Pablo Barrios que, bueno, va bien el tema de la lesión, ya os lo comenté yo aquí el domingo, que en principio no va a haber mucho problema, pero lógicamente pues bueno, va a llegar sin minutos en la pretemporada, ¿no? Y eso pues es un poco molesto porque al final no va a llegar muy en forma, ¿no? Y ya veremos, yo creo que es difícil que sea titular contra el Español, ¿no? No va a jugar ningún amistoso y lógicamente esto condiciona la pretemporada del canterano. Veremos a ver, oye, a lo mejor luego llega fresco y Simeone decide alinear en el partido del Español, ¿no? Pero y Jiménez tampoco creo que llegue, ¿no? Es que a todo esto Jiménez todavía ni se ha metido en dinámica al equipo, ¿no? Así que veremos, pero sí que se cuenta con Barrios para ese debut liguero contra el Español, ¿no? Y nos metemos ya en faena, ¿no? A ver, el tema de Milot y las formas de pago. Yo creo que el Atlético de Madrid, pues bueno, puede haber cometido un error del que se pueda arrepentir, ¿no? Porque yo creo que Enzo Milot era un futbolista interesante que estaba a tiro en esos 23 millones de euros, y ayer Fabricio nos lo contaba, ¿no? Que la Liga había llegado a un acuerdo por Enzo Milot con el Stuttgart, ¿vale? Que estaba ya el tema cerrado, que el Atleti se había interesado por él, también el Tottenham, los Spurs, pero al final Milot había decidido jugar en el Al-Ahly y que evidentemente ya había acuerdo verbal entre el jugador y el club árabe, ¿no? Y también con el Stuttgart, ¿no? Con lo cual, pues bueno, han puesto mucho énfasis en el jugador desde Al-Ahly y parece que se lo llevan, y esto evidentemente genera un problema porque era la opción número A del Atlético de Madrid. Y fíjate, a mí que te quiten un jugador cuando vale 40 o 50 kilos, pues bueno, al final el mercado es así, ¿no? Pero que te quiten un futbolista que vale 23, si de verdad era tu opción prioritaria,
a mí me parece que es un mal negocio, ¿no? Y en función de eso, pues evidentemente tienes que tener un buen componente de alternativas, ¿no? Y yo las alternativas de las alternativas que se está hablando, pues a mí lo único que me ilusiona, sinceramente, es Ademola Lookman, ¿no? Que ahora hablamos del tema, ¿no? Pero no parece el favorito, parece la acción, de hecho, la mejor, pero también la más complicada, ¿no? Bueno, ya Isaac Suárez ayer nos enseñaba un poco la patita, ¿no? Nos lo decía claramente, ¿no? El Atlético se acerca a Raspadori tras caerse Milot, ¿no? Bueno, yo lo he contado 20 veces, el otro día hicimos un vídeo aquí en el canal. Raspadori es un futbolista totalmente distinto a Milot. Milot es un centrocampista ofensivo, un jugador también que puede caer a banda, regateador, asistente, y Raspadori es un delantero, un jugador que aparece en área, un jugador que sí, que apareciendo dentro del área, pues le gusta a partir de la parte izquierda del campo y que puede tener gol, ¿no? Pero es verdad que son dos futbolistas totalmente diferentes, ¿no? Parece que la dirección de fútbol encabezada por Carlos Bucero, pues ante la caída de Milot, pues habría activado y encabezaría las opciones, sobre todo, y esto es lo que a mí me joroba, por las facilidades desde el punto de vista económico para hacerse con Raspadori del Nápoles, ¿no? Que hace que su llegada sea mucho más viable, ¿no? Bueno, dice, el club italiano no se muestra tan rígido en las formas de pago, que es evidentemente relevante para que el Atleti se pueda ajustar a su límite salarial, ¿no? Incluso aceptaría vías tan dispares como un pago a plazos, una cesión con cláusula de compra obligatoria, soluciones en definitiva que facilitan el entendimiento entre los clubes, ¿no? Claro, vamos a ver, ¿no? Eso sí, si finalmente la buena sintonía se traduce en un acuerdo, el Atlético no estaría contratando un regatador como suponía Milot, sino un delantero que complementaría a Julián, Sorloth y Griezmann, ¿no? Es decir, un jugador totalmente diferente, ¿no? Y los números de Raspadori los veíamos otro día en el canal. 9 goles en 40 partidos con Italia, los 18 que anotó en 109 citas con el Nápoles, 10 asistencias y otros 18 en 82 partidos con el Sassuolo, 9 pases de gol. Insisto, yo creo que es un jugador diferente a Milot, y a mí, sinceramente, el tema de Raspadori, pues bueno, es que no lo veo como alternativa a Milot. Si el plan A hubiera sido ese, digo, pues bueno, buscan complementar a Julián, a Sorloth y a Griezmann con otro delantero que pueda aportar goles, ¿no? Pero como alternativa a Milot, a mí no me cuadra nada, ¿no? Al hilo de esto, Picu Díaz, hoy en AS, pues ha escrito un artículo muy claro, ¿no? El Atlético acude de nuevo al mercado, y lo que me gusta de esto es que el que figura en la foto es el jugador que yo quiero que venga, que de verdad pienso que le daría un salto cualitativo importantísimo al Atlético de Madrid, que es Ademola Lookman, ¿no? El club quiere incorporar un jugador de corte ofensivo, el preferido era Milot, y la entidad maneja alternativas. Está Raspadori, pero no es el único. El viejo sueño es Lookman, como yo os conté en este canal en el mes de febrero, ¿no? Y bueno, el génesis ya lo sabemos, hay 21 jugadores en la plantilla, y claro, a partir de ahí está claro el plan del club, ¿no? Yo os lo conté el otro día, ¿no? Aquí tenemos las 21 fichas, a expensas de que Carlos Martín se vaya cedido a Rayo, Getafe o algún equipo de primera, con lo cual te caben dos jugadores más, si no hay salidas. Ahora veremos que Pico dice que Nahuel parece que no se va a ir, con lo cual a Atleti le encajaría perfectamente ese perfil regateador, ese jugador de banda, y además le cabría inclusive, si quisiera, un perfil de centrocampista en el centro del campo, que el otro día vimos que cuando se te lesionan Barrios o Cardoso, pues para mí la plantilla cojea, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista hay dos fichas disponibles, ¿no? Esta es la realidad en cuanto a hueco, en cuanto a número de fichas, que son las mismas que estuvimos el año pasado. Claro, ahora hay que hablar de márgenes salariales y demás, ¿no? Así que habla Picu de que la dirección deportiva tiene previsto incorporar a ese futbolista de corte ofensivo, ¿no? Así que el Atleti va a realizar ese último esfuerzo económico, ¿no? Ya os he contado que lo de Milot, lo de que el siguiente en la lista era Raspadori, que es un futbolista también del agrado, pero la dirección deportiva rojiblanca maneja más nombres, nos dice el bono de Picu Díaz, ¿no? Y aquí habla, se me ponen los pelos como escarpias cuando veo el nombre, dice, Ademola Lookman es el que más ha gustado siempre en el Atlético, desde luego, os lo conté siempre, el ideal, claro, por capacidades técnicas. Desde el punto de vista económico es caro, ¿no? No es precisamente una oportunidad de mercado, hasta ahora no lo ha sido, puesto que el Atalanta pide 50 millones por él. Lookman quiere salir de su actual equipo y su estilo parecía al Inter. El tema se ha estancado, veremos lo que sucede con el futuro del jugador nigeriano. Es un viejo sueño de Bucero y Simeone. A ver, del tema de Lookman, la verdad que lo que os puedo contar es lo siguiente, ¿no? A ver, Lookman ha hecho un movimiento que, quieras que no, de alguna manera es bastante sintomático, ¿no? Y es pedirle al Atalanta la solicitud formal de traspaso. Y no
presentarse en los entrenamientos. Hoy tampoco se ha presentado Lukman en entrenamiento del Atalanta. El jugador está tensando la cuerda, ¿vale? El jugador quiere ir al Inter, pero todo el mundo sabe que Lukman, el año pasado, cuando llegó la oferta del PSG, que era escasa económicamente, habló con el Atalanta de, oye, mira, este año no, quiero jugar la Champions con el Atalanta, la oferta es corta, pero el año que viene sí me gustaría que me facilitarais mi salida a un club que pues, pusiera un importe económico superior, ¿no? Y el Atalanta le dijo que el año que viene escucharían ofertas, pero claro, si no era un equipo italiano y venía un equipo de primer nivel interesándose por él. Claro, el Atalanta no se lo quiere vender al Inter por ningún concepto, ¿no? Y claro, el Inter pues anda ahí 40 más variables y el Atalanta rechazando las ofertas. Lukman se ha cabreado porque Lukman ya tiene un acuerdo con el Inter, ¿vale? Y está agotando esa vía de no presentarse a los entrenamientos y solicitar formalmente el traspaso, ¿no? Hoy no se ha presentado al entrenamiento, Ademola Lookman, y evidentemente el jugador pues está siguiendo los pasos de lo que él considera, pues evidentemente, tensar la cuerda. Él piensa, hoy lo ponía aquí Fútbol Transfer, bueno, Guardian Sport hablaba, ¿no? El Atalanta, evidentemente, se niega a traspasar a Lookman a la Serie A, al Inter, y el club insiste en que solo saldrá si a un club top fuera de Italia, ¿no? Y Ademola Lookman, insisto, hoy tampoco se presentaba al entrenamiento de el Atalanta, ¿no? Así que, bueno, yo creo que la opción, la portichina, sigue abierta, pero claro, el Atlético de Madrid pues tiene que rascarse el bolsillo, ¿no? Porque fíjate una cosa, yo creo que la posibilidad de Lookman pasa por lo siguiente, pasa porque el tema del Inter se caiga totalmente, que el Inter pierda la paciencia, que el Inter ya ha dicho que si al final de esta semana el tema no se resuelve, va a girar el objetivo, entonces que el Inter gire el objetivo, que Lookman ahí se queda atado de pies y manos con la única posibilidad de Nápoles y Atlético de Madrid. En el Nápoles la misma situación que Inter, o pagas 50 o no te vas, y ahí el Atlético de Madrid puede hablar con el Atalanta, que las relaciones son muy buenas, y el Atalanta le pueda al Atleti si se lo deje en 40 más variables. Y ahí Carlos Bucero sí que decide hacer tracatrá si la circunstancia se da, ¿no? Y el Atleti hace ese esfuerzo, ¿no? Recordemos otro día a Miguel Ángel Gil diciéndonos que hay que hacer la ampliación de capital de 60 millones de euros para compaginar las inversiones en infraestructura con las inversiones en futbolistas. Me da igual que hagan un acueducto en Segovia, me da lo mismo, ¿sabes? Pero que traigan a Ademola Lookman. Y yo creo que el jugador se está poniendo a tiro y probablemente, sí, el jugador quiere ir al Inter, pero cuando ya has pedido el transfer request, cuando ya te has negado a ir a los entrenamientos, está claro que si el Inter se saca de la puja, al final no te va a quedar más pelotas que ir al Atlético de Madrid. Y a mí me dirá alguno, ya Peto, pero es que ese segundo plato a mí no me gusta. Bueno, a mí tampoco me gusta ese segundo plato, pero cuando ya está aquí, igual dice, pues mira, qué alegría que está aquí. Yo ahí creo que lo ficharé un buen futbolista, aunque sea como segundo plato, si es a buen precio, que 40 por más variables me lo parecería, no me parecería mala idea, ¿no? Así que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. La portichina parece que hasta que no se cierre con el Inter sigue abierta. Hay otros nombres, dice Picu, el tema de Taque Kubo, que se asociaron al Atlético, dice otro juez, se asociaron al Atlético como Taque Kubo, no dice que haya un interés real, ocupa plaza extranjero, ya sabéis que las tres están ocupadas por Nahuel Molina, por Almada y por Gallagher. Es verdad que Nahuel Molina está tramitando el tema, podría salir también, aunque parece que no es probable, y por ahí podría entrar un Taque Kubo, un Antony, ¿no? Pero lo veo poco probable, ¿eh? También un tapado, ¿no? Fíjate lo que dice aquí, la idea es que Nahuel Molina siga en el equipo, ¿no? Con lo cual te cierra la puerta a un extracomunitario, ¿no? Y por otro lado también sonó Matías Fernández Pardo, ese delantero, ese jugador habilidoso, regatador del Lille, ¿vale? Y finalmente Picu dice que llegará el refuerzo en ataque e incluso a última hora Ético podría incorporar algún jugador más, claro, porque teniendo en cuenta que tenemos 21 fichas, este perfil que le estamos dando sería la ficha número 22 y todavía te quedaría otra, ¿no? Con lo cual, a última hora de mercado, si el Barça te deja algún jugador que no pueda escribir baratito o algún otro equipo, puedes intentar reforzar. Para mí el centro del campo sería clave, ¿no? Porque, aunque ya os insisto, que a mí lo que me cuentan es que lo de Casado es prácticamente imposible, ¿no? Que el jugador no se quiere marchar del Barça. Entonces yo no le doy mucha credibilidad al tema de Casado, que de todas formas ningún periodista de los de verdad que nos dan seguridad, como Medina, Fabricio Moreto, ninguno ha confirmado esta información, ¿no? Así que de Casado, ¿no? Así que yo no lo veo. El club madrileño tiene tiempo para cometer esa incorporación, el equipo está formado y la guinda llegará. Así que vamos a ver los pasos que se da, ¿no? Y Javi Gómara también se hace un poco eco de lo mismo, ¿no? En Mundo Deportivo.
también me gusta porque dice una guinda para el ataque y pone a Raspadori y a Lungman, ¿no? En la foto, ¿no? Y considera que el resto de marcaciones están completas salvo que haya salidas, ¿no? Pues parece que ahí está el tema de Raspadori, que es el más el que está a golpe de clic, y Lungman el sueño del Atlético y el sueño sobre todo de todos los aficionados, que creo que luego os digo una cosa, quieren hacer una fiesta de fichajes para el día 21. Si fichan a Lungman, el estadio estará lleno. Si fichan a Raspadori, yo creo que esa fiesta puede ser no creo que sea muy... Porque los fichajes sí ilusionan, pero yo creo que el fichaje que más ilusiona es Baena. O sea que tampoco no han traído un super crack como Julián el año pasado, ¿no? Entonces yo la fiesta del 21 de agosto, si fichan a Lungman, ojo a eso también, porque la ficha es el día 21. A lo mejor para ese día ya está Lungman por aquí, ¿no? Ojalá sea el elegido, ¿no? Bueno, pues... la guinda para la parcela ofensiva en la misma línea que Piku, ¿vale? En la misma línea que Piku. Y, bueno, nos dice que consideran que la defensa y el centro del campo están cubiertas. Esas carencias del centro del campo las quieren cubrir con Gallagher. Ahora sí les vale Gallagher para el centro del campo. El otro día lo hablamos en la tertulia, un auténtico disparate. Y, evidentemente, la salida de Correa ha dejado ahí también pues una ausencia, ¿no? Lungman era el que más gustaba, pero el precio de salida que fijó el Atalanta y la erupción del Inter hizo que los cocheros miraran hacia otro lado. Enzo Milot parece que si no cambia nada se va a ir a la Liga y la opción que más fuerza toma es la de Raspadori, que ya lo hemos comentado. El Nápoles quiere 35 kilos, pero el Atlético no va a llegar a esa cantidad. Se habla de 25 millones más variables y además con opciones, incluso la cesión con opción de compra obligatoria, es decir, una cesión este año y el año que viene pagar 25 millones por Raspadori o incluso 20 más variables, ¿no? Y mientras el Atalanta no acepte vender a Ademola Lookman al Inter, el sueño sigue vigente, si bien es una opción muy complicada, porque el nigeriano se quiere ir al Inter. Según informa desde Italia, el jugador se ha plantado y el lunes no acudió al entrenamiento previsto, buscando presionar al Atalanta para que le traspase al Inter, con el que el jugador ya tiene un acuerdo cerrado, ¿no? Lo que os he contado del PSG, todo esto, y lo que pactaron, ¿no? Que la oferta fuera a un club de élite europeo y que su destino no fuese Italia, ¿no? Entonces veremos a ver qué pasa con Lungman, pero dice que también miran otros nombres que no se han salido en los medios, ¿no? Vamos a ver, ¿no? A ti quieres atacante, ¿no? Yo no descarto que haya un tapado, ya os digo. Mi sueño es Lungman, creo que el de gran parte de la afición. Y vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver. Y si el Atleti quiere que el día 21, en esa fiesta que va a hacer de los fichajes, insisto, si en esta noche de bienvenida quieren que de verdad haya foro y de verdad sea una auténtica noche de bienvenida y que sea un disparate y una locura, pues tendrán que hacer un fichaje ilusionante, porque de los que han hecho, Baena es el único que ilusiona de verdad, ¿no? Y el resto, pues bueno, no dejan de ser refuerzos buenos, importantes, pero lógicamente para hacer una noche de estas hay que fichar a un jugador de primer nivel, ¿no? Así que veremos a ver qué ocurre en esa noche de bienvenida en el 21 de agosto, ¿no? Podéis sacar las entradas en la web del club, ¿vale? Acceso será gratuito para los socios del club y los que no tienen que retirar esa invitación a través de la web, ¿vale? El día 21, creo que es a las 9:30 de la noche, esa fiesta de bienvenida, que bueno, como digo, yo si no fichan a Lungman o a un jugador de un nivel importante, pues no sé hasta qué punto va a ser una noche atractiva, ¿no? Dos cosas más importantes, ¿no? Fíjate lo que dicen por aquí. Lo tengo por aquí. Estoy escuchando también el rollo de Gallagher y el Tottenham, ¿no? Dice, lo ha dicho 365 Scores, ¿no? Medio deportivo y tal. También lo he visto en alguna cuenta y tal. Dicen que el Tottenham está interesado en fichar al mediocampista con los Gallagher. Esto ya lo contamos Cosec y yo hace tiempo, que el Tottenham en el radar pudiera gustarle Gallagher, ¿vale? Y sin embargo, antes deberán hacer espacio en la plantilla y vender a Bissouma, ¿no? Yo no descarto la operación de Conor Gallagher al Tottenham, lógicamente no la descarto. Si esto ocurriera, pues evidentemente a ti pues, tendría mucha más margen de maniobra en el mercado, ¿no? Pero no veo fácil que los Spurs finalmente vengan, ¿no? Pero, ojo a esto, no es descartable y si no vienen, pues Gallagher se quedará, pero os aseguro que como alguien venga y plante la pasta, Conor Gallagher tiene muchas posibilidades de irse al Atlético de Madrid. Así que esa es la información, el Atlético de Madrid busca ese jugador regateador, ese jugador ofensivo, ese jugador que dé un salto de calidad a la plantilla y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a ver, ojalá no sea Raspadori, yo no quiero a Raspadori.
Yo quiero a Lookman y ojalá el Atleti en este sentido sea exigente, sea que el dinero debajo de las piedras me da igual, donde ampliación de capital, como si tenemos que hacer un crowdfunding, me da lo mismo, ¿no? Pero es que creo que de este fichaje depende bastante el devenir de la temporada. Así que os voy contando, vamos hablando y dale like si os ha gustado el vídeo. Nos vemos. ¡Ademola mola! Todos con el hashtag en Twitter. ¡Ademola mola!